Bien. Lía me hace así. Está aprendido. Bueno, muy buenas noches. Gusto verles de nuevo. Qué bueno poder tener estos tiempos y sabiendo lo que conlleva todo esto, el moverse, el estar, el frío que empieza ahora, y que también nos trae como ciertos anhelos de quedarnos, ¿no? Pero cuando vamos entendiendo de qué se trata esto, una de las cosas que aprendí hace muchos años es que la Biblia no está escrita ni para evangélicos ni para católicos. La Biblia está escrita para el mundo. Y no para que el mundo conozca a Dios, sino porque allí Dios nos dice por qué nos creó. Eso es lo más maravilloso. O sea, cuando nosotros metemos a Dios en una religión, ya le estamos cerrando, ¿sí? Yo no conozco a Dios porque soy evangélico. No, porque aprendí y esto de la vida de la fe, estaba ahí sentado y me carburaba esto en la cabeza y yo decía, claro, por eso es que dice que el evangelio es, para el hombre es locura, o sea, para el ser humano que no conoce a Dios o no tiene el entendimiento de que hay un Dios que ha creado todas las cosas y que es real, esa vida de fe, de creer en algo que no veo, es fe. Por eso la palabra dice que la fe es la sustancia de lo que no se ve, ¿no? ¿Cómo es? La convicción de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. ¿Mm? Y es cierto, o sea, cuando uno habla parece muy loco porque hasta uno se puede ver como avergonzado, hablar de Dios, ¿no? En un ámbito, pero la realidad es esta, de que Dios es real. O sea, le busquemos la vuelta que le busquemos, entonces nosotros necesitamos conocerlo a Él para que podamos entender y que esa fe vaya creciendo en nosotros y que ya no nos dé vergüenza que creamos en Dios. ¿Sí? Eso uno lo fue aprendiendo. Yo mis primeros tiempos de haber conocido al Señor, acá hay gente, bueno, Fernanda, cuando yo llegué, ya estaba. Y yo llegué y, como siempre digo, súper vergonzoso, pero no por ir a la iglesia, sino porque yo era vergonzoso de por sí, en cualquier lado. Pero hoy entendí, digo, qué bárbaro. Es que eso es lo que necesitamos, que la gente sepa que tenemos un Dios y que no nos avergonzamos. Pero ¿cuándo no nos avergonzamos del Dios que tenemos? Cuando en realidad comenzamos a caminar en la forma que Él define que caminemos y lo mostremos, ¿no? Yo creo que me acuerdo que antes, cuando yo iba al almacén y le decía, me mandó mi papá, listo, y me daban las cosas, ¿sí? Porque conocían a mi papá, ¿sí? Y eso era valorable, la persona de mi padre era valorable. Y después siguió con nosotros. Pues me acuerdo que una vez fue mi hijo Tomás, que era chiquitito. No sabía yo, pero el tipo fue al almacén a pedir un yogur fiado. No sé cuánto tenía, pero después me agarró doña Toti, que era la de la vuelta. Me dice, te digo, Tomás vino a pedirme un yogur. Y bueno, se lo di. Y dije, no sé cuántos años tendría, chiquito. Pero, ¿cómo eso, no? Eso natural de confiar en eso debe ser nosotros con Dios, que no nos debe de avergonzar, ¿no? Pero necesitamos conocerlo más para que eso en verdad no nos avergüence. Entonces, pensaba en eso y en esto que venimos compartiendo estas últimas reuniones, sin dejar de mencionar lo que hablamos ayer, compartimos ayer, un buen tiempo maravilloso, mucha gente ha llegado, bueno, Jorge volvió a venir entre nosotros, también César, yo le dije Omar, o es Omar, ¿sí?
Bueno, también estuvieron y otros más que se sumaron. La verdad que fue un muy buen tiempo, una buena palabra que vino de parte de Dios a través del pastor Pérez, acerca de hombres de valor, ¿no? Ese precio que nos pone Dios y que ningún ser humano nos puede poner un precio menor, sino que Él ya a través del Hijo nos dio un alto precio, ¿eh? Al dar la vida del Hijo, eso dice que tenemos un valor, ¿no? Entonces, y eso es para todos, por supuesto, éramos varones, pero es para todos, para hombres y mujeres, ese valor que nos da Dios, ¿no? Y que ahí nos tenemos que sustentar, ¿no? No en lo que dicen los demás, sino en lo que dice Dios de mi vida. Entonces, si Él dio a su Hijo es porque hay un valor alto. Y cuando Dios obra, a ver, claro que Dios está anhelando que a través de recuperarnos a nosotros, lo vamos a poder manifestar a Él más fácilmente. ¿Eh? Esa es la tarea del Evangelio, esa es la realidad. Que el hombre vuelva a quedar bajo el gobierno y el diseño de Dios y Él se ha expresado. Y este mundo produzca, lo decía el domingo pasado en San Martín, en la iglesia del Pastor Pérez, compartiendo un momento, la única oportunidad que tiene este mundo, ¿sí?, de mejorar algo, de cambiar algo, es la iglesia. Y la iglesia somos los hombres y mujeres que tenemos un precio en Dios y que tenemos una característica, que nos guiamos por un diseño. Somos gente de valor, somos gente de paz, somos personas que solucionan, que no causan problemas. O sea, es maravilloso eso, ¿no? Si eso se multiplica y se maximiza en el mundo puede cambiar, ¿sí? Y algo de eso vamos a estar viendo. Hablamos dos temas que se llamaron, o título, le pusimos un título, Atraídos por Él. Parte 1 y parte 2, aquellos que no lo oyeron lo pueden oír. Y no me maté demasiado para este y le puse Enseñados por Él, ¿sí? Que van a ser en dos partes. Esto es lo que tienen las partes, que cuando vino la próxima tiene que venir de vuelta, si no se la pierde. Entonces el tipo es vivo, agarra y hace eso, parte 1 y parte 2. Ya les digo que esta es parte 1, así que el sábado que viene continuamos. Pero es bien interesante, ¿no? Siempre que venimos tiene que ser con ese espíritu de ser enseñados, porque de alguna manera en el diseño de Dios para el hombre puso eso en nosotros, de ser enseñados, ¿sí? De ser enseñables. Por eso es que cuando Dios diseña al hombre, lo diseña para que tenga un maestro. ¿Quiere tomar nota? Si no, después está el audio, usted sabe. Lo diseñó para que tenga un maestro. Ahora, cuando nosotros oímos eso, enseguida pensamos escolarmente. Ah, claro, un maestro. No es tan así. Cuando Dios habla de que nos diseñó para que tengamos un maestro, es más profundo. Por eso es que las escrituras rápidamente nos llevan a entender este diseño original de Dios, que no hay mejor maestro en el ser humano que la naturaleza que tiene. No hay nada que nos pueda enseñar mejor que la naturaleza que tiene. Segunda de Pedro 1:4 dice, si alguien lo quiere leer fuerte de ahí, así yo no me muevo de la cámara, no se maten, ¿eh? O nombro, rápidamente. Alfredo, vamos. Fuerte. Por ellas ser realmente artesanas, siendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, todo es importante, pero dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ya está claro que en la vida de fe, o sea, cuando yo creo en ese Dios, esa es la vida de fe. Yo creo en ese Dios. No lo vi, pero la verdad que creo, veo toda la creación y creo que hay un Dios que ha creado todo tan perfecto. Listo. Ahí empieza la vida de fe. Empiezo a creer. Ahí es donde Dios nos da de eso, que eso es lo loco para nosotros humanamente,
que Dios se mete en nosotros una porción, porque no lo podíamos aguantar a Dios, pero una porción de Él viene a nuestra vida y eso es que nos hace participantes de la naturaleza divina. A ver, cuando nosotros éramos, al haber nacido al año, ¿sí? Algunos caminan antes porque no los quieren tener más en brazos, pero calculemos un año, 12 meses, ya empiezan a caminar las criaturas, ¿sí? ¿Cuántos enviaron a sus hijos al colegio para que caminen? ¿No? ¿Verdad que no? Y cuando tenía hambre, ¿también los mandaron a alguna enseñanza? Tampoco. ¿Y saben por qué caminaron y por qué lloraban para comer? Porque tenían una naturaleza que les decía, no hay mejor maestro que la naturaleza que tenemos dentro. ¿Se entiende? Eso no se puede estudiar, eso no se puede ir a la universidad. Lo que se aprende por naturaleza es lo más exacto que podemos reproducir de lo que aprendemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es bien importante, bien importante. Ahora, la naturaleza que portamos es el mayor ministerio de enseñanza, o sea, que nos habita y que el hombre tiene. Por eso es que el primer maestro que tenemos, por eso decimos, aún biológico, aún el maestro biológico que tenemos, que es nuestra naturaleza, es viable. ¿Por qué? Porque aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a comer, porque es algo de nuestra naturaleza. ¿Está? Bien, hasta ahí me siguen. Entonces, las cosas más trascendentes de la vida de un ser humano no las va a aprender en una escuela. Las va a aprender por naturaleza. ¿Sí? El comportamiento, las formas, lo va a aprender por naturaleza. Y por ver. ¿Sí? Cuando ve a su padre, cuando ve a su madre, él va a replicar, pero no porque está imitando y como decimos nosotros, cargando a sus padres. No. Está repitiendo, ¿por qué? Por naturaleza. Lo puede hacer por naturaleza. Entonces comienza a replicar por lo que va viendo, ¿sí? Y como decíamos, esa naturaleza lo hace factible a que él pueda reproducir esa forma. Ahora, cuando los niños caminan, lo que imitan es una naturaleza de aquel que ven. Ven a sus padres con dos piernas que se mueven de acá para allá y él va a replicar eso por naturaleza y lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora, cuando decimos que no las aprendemos ni pedagógicamente o en un aula, sino que la aprendemos por naturaleza, por lo que portamos, el maestro por excelencia en el ser humano, diga conmigo, es su propia naturaleza. Esto queda claro, ¿no? Queda claro que aprendemos porque tenemos una naturaleza, ¿no? Y es bien importante. Ahora, por eso es, fíjense, ¿no? Acá es donde ya entramos a la parte bíblica y no es para decir, pensar con... No, es lógica pura, es lógica pura. En el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, cuando el Señor crea a Adán y después crea a Eva, ellos estaban en un huerto, ustedes saben la historia, por lo menos más o menos uno la conoce, y dice que había de todo para que ellos comieran, ¿sí? Pero había un árbol del que no tenían que comer. ¿Está? Lo sabemos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque dicen que el árbol del cual no tenían que comer era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero de los demás podían comer de todos. Y más, de uno de los árboles que estaba también ahí, que era el árbol de la vida. Fíjense cómo Dios no manipula, cómo Dios no obliga, sino que a Adán le dijo, lo único que te digo es que de este no comas, pero de todos los demás y aún de este del árbol de la vida, dale para que tenga.
¿Qué es lo que hizo Adancito? Desobedeció y comió de un árbol que lo llevó a tener una naturaleza que no puede llegar a obedecer a Dios nunca. Si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera comido de Cristo mismo. Bíblicamente, el árbol de la vida era Cristo. ¿Vieron que hay alguien que dijo que somos lo que comemos? Adán fue lo que comió. Comió del árbol que no debía de comer. Si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera comido de una naturaleza que lo podía hacer obediente a todo lo que Dios quería hacer a través de él. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Ahora, ¿quién dijo? Por eso decimos que él era la vid verdadera. Por eso decimos que él era el árbol. Cuando él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el que da vida. Yo soy el que a través de mí, el que de mí come, va a tener la naturaleza para que esa naturaleza sea su maestro exacto por todos los días de su vida en la tierra. ¿Me va entendiendo por dónde va la mano? O sea, según la naturaleza que tenga, es según lo que voy a querer comer. Eso sigue pasando hoy, no termino con nada. Siempre el árbol de la vida que es Cristo está presente y siempre el árbol de la ciencia del bien y del mal está presente en nuestra vida. Es de lo que comemos. Y eso dice qué naturaleza tenemos. Bien importante, ¿no? Entonces el Señor dice, está poniendo en esta generación a encontrar maestros que puedan o que nos enseñen a que tenemos una naturaleza en Cristo. Cuando nuestra vida de fe comienza a madurar y aumentar, esa naturaleza que Él nos da se vuelve más gobernante en nosotros. Dejamos de ser esa persona quizás problemática, complicada, insoportable, llámese como quiera, y comenzamos a hacer una solución en todas las áreas de nuestra vida. Comenzamos a ser, como decimos, como decíamos, fácil de amar, amables, fácil de amar. Entonces, en eso nos vamos convirtiendo cuando esa naturaleza de Dios comienza a tener relevancia en nuestra vida. Por lo tanto, si alguien, lo escuchaba a mi esposa recién cuando decía, si, por ahí si no tenemos reacciones y estamos así como quietitos, es como que estamos muertos, yo diría, ¿no? Entonces, si alguien, fíjese qué importante, si alguien no tiene hambre por la palabra, alguien dijo esto algo muy fuerte, si alguien no tiene hambre por la palabra, por escuchar lo que Dios está hablando hoy, no es salvo. Pero no es salvo de él, porque por eso es que no tiene hambre. ¿Y saben quién no tiene hambre? ¿O alguien que está haciendo ayuno? ¿O alguien que está muerto? Llévelo a lo espiritual. Dice que mientras no aceptamos esa vida de Cristo en nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, alguien que no tiene hambre de la palabra, lo que está todavía es muerto. O sea, hay una naturaleza que no demanda ese alimento porque cree que no lo necesita. O sea, es fácil identificar. Dios la hace fácil. Yo hablo. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de esto, a pesar de un hombre limitado y hay veces incompetente, Dios sigue hablando. Por eso es que dentro nuestro lo que tiene que habitar es su naturaleza, porque a pesar de esto, la naturaleza que está en mí puede oír a Dios a través de esto, o a través de cualquiera. Por eso es el mejor maestro.
No hay otro maestro como la naturaleza de Dios cuando vive en nosotros. Pero eso es fe. Es muy loco. Imagínense a alguien que nunca vino a la iglesia, nunca habitó, nunca vio, nunca leyó la Biblia. Dice, ¿vos sabés que una parte de Dios vive en mí? Se es muy loco. Es loco. O sea, para nosotros que estamos acá y por ahí algunos, Jorge, después lo hablamos, pero Jorge dice, sí, está loco. Y lo entiendo, porque yo también estuve en esa posición. Pero esa es la realidad. Y no por eso me tengo que vestir de túnica, ni ponerme nada raro, ni hacer cosas raras. No, no. Sigo viviendo mis días, viendo partido, comiendo asado, tomando un buen vino. O sea, esa naturaleza no me priva de nada, a no ser que yo me exceda. Pero esa naturaleza no me permite excederme. ¿Ven? Sino que me permite disfrutar dentro de los límites razonables. Hay veces cuando uno se encuentra con algunos religiosos así, dice, ay, pero usted toma, pastor. Y sí. Y un rutini, si hay uno bueno, más vale, sí. ¿No? Porque para querosén, no. Entonces, pero ¿y cómo? ¿Ustedes no? No, buscame una porción en la Biblia que diga que no podemos tomar. No, dice que beban a causa de su estómago. Beban a causa de su estómago, no de sus deseos locos. Porque ahí sí nos ponemos todos, nos desconocemos y ya nos agarramos. Pero no, por eso. Pero no me cambia esa naturaleza. Eso es lo que tenemos que aprender para que no nos avergüence. No nos cambia. El seguir gritando los goles de Boca. Dice, no me cambia. No me hace menos santo. No me hace no manifestarlo a Él. Pero eso es lo que tenemos. Pero ese es ese maestro interno que sabe los límites. Entonces, es bien importante esto que entender que cuando hablamos de enseñanza, y esto es algo que quizás, venimos caminando hace muchos años hablando acerca de esto, pero cuando se habla acerca de la enseñanza apostólica, recuerden que hay un Antiguo Testamento en donde Dios se regía o llevaba adelante su expresión en la tierra a través de ciertos mandamientos, de ciertas leyes. Pero dice ahora, envió a su Hijo para que por medio de Él ya todo, ¿sí? todo quede envasado en Él, ¿sí? Y Él sea el único sacrificio y Él sea el único pago que a nosotros nos habilita a ser nuevamente parte de la familia de Dios. De ahí en más lo que Dios deja establecido a través del Hijo son apóstoles, ¿sí? Pero apóstoles no con un nombramiento, sino que apóstoles con un envío de vida, con un envío, eso es lo que significa apóstol. El apóstol es alguien enviado, ¿sí? Entonces, en ese envío, lo que dejó establecido a través de los apóstoles es la forma en la que Dios iba a llevar adelante su plan a través del hombre. Y que no era de cualquier manera, era un diseño. Por eso es cuando se habla de enseñanza apostólica, es eso. No es porque lo decían los apóstoles, sino que hay un envío específico, que es lo que nos vamos a entender en esta noche. No es que hablaban de una manera diferente, un nuevo vocabulario. No, sino que era una enseñanza viva, era la enseñanza de vida. O sea, no es que nos sentaban en una escuela ellos y enseñaban, no, enseñaban con la propia vida que ellos llevaban adelante. Esa era la enseñanza apostólica. Ese es el llamado de Dios a través de ciertos hombres determinados, ¿sí? Que Dios establece en la vida de nosotros, que nos van enseñando por la vida que tienen. No solo por lo que hablan, sino por el comportamiento, la trascendencia de sus días, lo que producen. Y eso es lo que te enseña, y eso es lo que es valedero porque hay una naturaleza en nosotros que lo abraza y dice, claro, ¿viste? Este tipo no dice una cosa y hace otra. Este tipo es lo que dice, lo vive, lo manifiesta, lo muestra. Entonces ya no nos está enseñando por lo que habla, sino por la naturaleza que porta. Y como yo porto la misma naturaleza, esa naturaleza lo abraza y dice, esto es así.
Aunque yo diga es loco, esto es así. ¿Ve? Porque no es que nos dio a algunos la naturaleza, Dios le dio parte de sus días a todo el mundo. La gente que está afuera, que no está con nosotros acá y que nunca escuchó, tiene una porción de Dios. Lo que pasa es que no está notificado. El día que le pasa algo y, uy, y yo sabes que no creía, pero ahora creo. Claro, lo único que le faltaba es notificación. ¿Ven? Por eso es que nosotros somos llamados a hablar de esto sin vergüenza. ¿Eh? Pero tenemos que ser cada vez más doctos para que no sonemos tan simples, para que no sonemos tan limitados. Imagina si usted va a un médico, ¿no? Necesita ser operado del corazón y el que lo atiende no sabe ni escribir. El que lo atiende no sabe ni hablar. Y usted dice por dentro, ¿este me va a operar? O sea, uno empieza a dudar, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, lo que hablamos es lo que oímos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos días atrás? Quizás estuvieron cuando Pablo le decía a una de las iglesias que él visitaba, dice, yo celebro sus vidas y que ustedes rápidamente quisieron manifestar lo que entendieron y lo que abrazaron, pero lo hicieron de manera... Divulgaron el evangelio. Lo dijeron de forma vulgar. No es que los estaba criticando, sino que les decía, lo hicieron como muy vulgar, como diciendo, tenés que venir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque Jesús te ama. Eso es muy limitado. Es cierto, pero es muy limitado, ¿no? Pues yo diría también, pero a mí también me aman un montón de personas. ¿Para qué me...? O sea, no. Cuando entendemos que es un diseño, que somos parte, ya empezamos a hablar con un vocabulario de vida, no solo de inteligencia biológica, sino de vida que portamos. Entonces, el primer maestro que decimos que tenemos, primero es nuestra propia naturaleza. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar la vida de la fe, eso se aparece a nuestra vida. Esa porción de Dios. Recuerden lo que dice el libro de los Hechos, en Hechos 9, cuando el Señor le dice, antes de su ascensión al cielo, después de ser crucificado y ser sepultado, antes de ascender estuvo de nuevo con los discípulos, se les apareció y les dijo, no se muevan de este lugar hasta no ser investidos con poder de lo alto. Esa era la vida de Cristo que iba a venir. ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a empezar a ejecutar después de la ascensión de Cristo era lo que habían aprendido de Él, pero necesitaban tener su naturaleza. O sea, Dios es tan claro que dice, no los voy a dejar primero a que me avergüencen, o sea, hablar cualquier cosa, sino que van a empezar a hablar por la naturaleza que les voy a impartir, que voy a hacer yo mismo. ¿Eh? Ahí está claro que él dijo, no se muevan hasta no ser investidos con el poder de lo alto, con la vida, con la naturaleza que necesitan para moverse. Entonces, cuando lo que nosotros venimos a hacer cuando nos reunimos, ¿saben lo que es? A reflotar de nuestra vida lo que ya está puesto por Dios. Cuando venimos, por eso es necesario venir entendidos a qué venimos a oír. No venimos a oír nada nuevo, sino que venimos a oír algo que nos ayuda a reflotar lo que ya Dios puso en nuestra vida. Recuerden que Él dice que Él nos pensó antes de la fundación del mundo. Yo sé que es loco, Jorge, pero dice que Dios ya nos pensó a todos nosotros antes que creara el mundo. Por eso es que cuando Él nuevamente aparece en nuestra vida, a esto que le llamamos, empecé a ir a la iglesia, alguien me invitó, o sea, no es más ni menos que Dios diciendo, es el día, yo te traje. Te invitó quien, yo te traje porque quiero que recuerdes lo que yo puse antes de la fundación del mundo en tu vida para que lo repliques en los días que te tocan vivir. Esa es la vida de la fe. Esa es la vida de la fe. Entonces, cuando venimos a estos tiempos así a reunirnos, es para que eso reflote en nosotros. Y uno lo empieza como a sentir y a empezar a vivir y a empezar. Alguna vez me pasó en los primeros días de convertido, de haber empezado a caminar así en la vida de él,
como que yo ya había estado, una frase hace 30 años, que yo dije, con poco tiempo de reunirme, dije, pero esto yo ya lo viví. ¿Vieron como ese déjà vu que le dicen? Esto yo ya lo viví. ¿De dónde? Si yo nunca había ido a una iglesia. Claro, pero eso es lo que Dios hace. Te hace sentir lo que ya eras cuando todavía no eras. Vuelvo a decir, es loco, pero esto por eso es fe. Por eso es fe. Entonces, es lo que reflota a la superficie, la expresión de eso que ya está en nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos expuestos a falsas enseñanzas, ¿delante de qué estamos? De una lista interminable de cosas que no podemos hacer. ¿No? Mis primeros años de iglesia, no pueden ir a bailar, no pueden hacer. Claro, porque trataban de que no te vayas allá donde el mundo te iba a agarrar y te iba a hacer mala gente, ¿no? Entonces, eso es una enseñanza falsa. Cuando dentro de un lugar te enseñan a todo lo que no tenés que hacer. ¿Eh? Ahí estamos delante. Esto no es raro. ¿Eh? Negándome un montón de cosas. Entonces, aunque la naturaleza de Dios está en nuestra vida, claro que va a afectar nuestra conducta. Claro que va a afectar nuestra conducta. Vamos a empezar a hacer, como decíamos, una solución, ya no un problema. Primero, ¿dónde? En mi vida. Y ahí inmediato, en mi matrimonio. Y ahí nomás, en la familia. Y después venimos a un lugar así y somos solución para los que van llegando, para donde estoy. Entonces, como una maximización de lo que hace Dios, primero en uno, después en dos, después en la familia y después como iglesia. Esa es la promoción del ser humano. Solo, acompañado, con familia y ahora siendo una parte corporativa de la iglesia. Eso es lo que Dios crea para el ser humano. ¿Sí? Su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar y su vida de iglesia. Eso es lo que corona. La iglesia es la mayor expresión de un hombre, porque ya ha cumplido en cada uno de esos diseños algo que Dios estableció para él. Entonces se maximiza ahí en la iglesia. Entonces, ¿va a afectar nuestra conducta? Claro que sí. Dios llega y nos transformamos. Vamos siendo transformados. Pero para eso decíamos hace años atrás que es como cuando la mariposa va a ser mariposa, primero es gusano, así como para que sea más didáctico, ¿no? Porque oruga suena muy lindo, gusano, gusano, pero después se vuelven algo maravilloso, pero primero tuvo que salir de una naturaleza para pasar a otra. Dicen los científicos, yo nunca fui oruga, pero que es muy traumático ese paso de eso fiero a eso hermoso. Ya sé que ya usted va agarrando, ¿no? Por dónde viene la mano, ¿no? De alguna manera hemos sido orugas. Pero la idea es de que algo hermoso se refleja en él. Eso es lindo. Pobre los gusanos, pero bueno, es más linda la mariposa, es así. Entonces hay una transformación. En esa transformación marcamos la diferencia. El gusano se arrastra y la mariposa vuela. Hay una dimensión diferente. Entonces, vamos expresando una conducta de manera contundente. Ahora, el cambio de conducta no es la primer evidencia de que hemos nacido de nuevo. Es una expresión. Cuando hablamos de que Dios comienza a operar en nuestra vida, se habla de un nuevo nacimiento. O sea, como que nacemos de nuevo. Por eso hay veces nosotros decimos, hay veces acertada y hay veces equivocadamente, porque hay cambios de conductas en la vida de las personas. Uno sabe lo que era ¿no? Porque lo conocíamos. Pero ahora empezó a ir a la iglesia.
Pero ahí no basta todavía, porque es como que hay un cambio de conducta, pero eso todavía no quiere decir mucho. Es valorable, pero no quiere decir mucho, ¿no? Porque a usted le habrá pasado haber visto a alguien que, mira, y después, como que volvió a ser gusano. Fue un ratito mariposa y parece que se metió de vuelta en el canasto, ¿no? Bicho canasto. Eso pasa, porque esa no es todavía una evidencia fuerte. Porque recuerde que tiene que haber una naturaleza. La naturaleza es inconfundible. ¿Cuántos de ustedes pueden maullar como un gato? Podemos imitar, pero no tenemos la naturaleza. Si la tuviéramos, sí, lo replicaríamos por naturaleza. Pero como no lo tenemos, pero el Señor nos dio de esa naturaleza. Es por eso que Dios nos participó de su naturaleza. Y es allí donde Él incorporó el Maestro. El Maestro es su propia vida en nosotros que nos va diciendo. Pero nosotros podemos decir, no, pues sí, pero Él dice, no, es por acá. Sí, pero yo quiero ir por acá, o yo aprendí siempre a ir, no, pero es por acá. Es ya Él direccionándonos. Por eso le dije que el diseño de Dios siempre en el hombre fue poner un maestro. Y Él no obliga a que ese maestro sea Él, sino que Él nos da la libertad para elegir de alguna manera de que sea Él o que siga siendo mi primera y única naturaleza. Entonces, Dios así se asegura de que lo que nos va a enseñar es su naturaleza y que va a ser exacta y que no va a fracasar. Ahí Él se asegura eso. Si esa naturaleza nos gobierna, Él dice, yo duermo sin frazada, porque yo sé que yo cumplo dentro de Él. Se asegura, Él se asegura a sí mismo. Entonces, fíjense cómo es, ¿no? Porque esto de la naturaleza, fíjense cómo Dios, cuando crea todo lo que crea, no se sale de su naturaleza. ¿Cuántos vieron un perro maullar? ¿Cuántos vieron un gato ladrar? ¿Por qué? Porque cada uno respeta el maestro que porta. El único en la creación que no respeta la naturaleza de Dios es el hombre. ¿No vieron que ahora los hombres quieren ser animales? Los terian. No tengo nada con los terian, pero la única creación de Dios en la tierra que no respeta la naturaleza para la que fue creada es el hombre. Los árboles, ¿saben por qué dan fruto? Entonces, Dios es tan exacto, tan claro en lo que Él va haciendo, que en la nueva naturaleza que Dios nos ha participado, Pablo decía, fíjense, 1 Corintios 11:13, ¿qué es lo que él dice? Porque yo recibí, ¿de quién? Yo recibí del Señor. Él lo vio al Señor, él estuvo con el Señor, pero ¿qué tenía? La naturaleza. Yo recibí del Señor, no digo, yo recibí del pastor que me enseñó el otro día, yo recibí del libro que leí, no, yo recibí del Señor. ¿Qué es lo que recibió del Señor sin estar? Que el Señor Jesús la noche que entregó y tomó, fue entregado, ¿qué dice? Tomó el pan. ¿Estuvo Pablo esa noche? ¿Y por qué lo sabía? Con detalle. Por la naturaleza que tenía. Él no estuvo la noche que el Señor partió el pan. Pero él sabía detalladamente lo que había pasado ese día. Por la naturaleza, el maestro que Dios puso en él para que le enseñara todas las cosas. Porque yo recibí del Señor, y comenzó a relatar de manera exacta lo que aconteció. Por tanto, la exactitud de nuestra fe y de nuestro aprender en Dios
comienza teniendo un entendimiento de nuestra naturaleza. En Dios tenemos una nueva naturaleza. No somos nosotros mejorados. Dios no viene a mejorar al hombre porque es imposible. Dios viene a darnos de Él para que ese hombre ya no produzca, ya no piense, ya no dirija, sino que simplemente sea el vehículo de eso perfecto de Dios en nosotros. Eso es lo que hace posible que podamos creer y que podamos tener vida de fe. Si no, es imposible. Si no, es como decimos, es loco. ¿Y cómo yo me voy a... Si este, mira todo lo que me hace, yo me voy a comportar bien con este? Y Dios dice, sí, yo sí, vos no. Por eso es que yo me meto en vos, para que eso sí sea. Y para que Él me conozca. Esa es la vida de la fe. Esa es la vida de la fe. Entonces, eso nos vuelve exactos y nos hace aprender de Él. Ahora, esa naturaleza que Él nos da, fíjense, vuelvo a esto de que la única creación de Dios que tiene que ir a la escuela es el ser humano. Los animales no van a la escuela. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que aprender lo que ya hacen por naturaleza. Las plantas tampoco. El único que tiene que ir a aprender es el ser humano. Para comportarse biológicamente normal. Ya no es que Dios está pidiendo que sean un santo. No, que sean biológicamente normales. Que traten de que el mundo sea dentro de todo lo más agradable posible. Entonces, ahí es donde comienza el deterioro, ¿no? Porque la muestra de deterioro que hay en el ser humano, el que tiene que ir a una escuela para aprender. Ahí empieza a verse el deterioro del ser humano y la Biblia lo va mostrando. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que estábamos, como dijimos hoy, muertos. A eso le llama, estábamos muertos, no teníamos la vida de Dios. A eso le llama la Biblia que estábamos muertos. Pero el ser humano perdió la capacidad de esta naturaleza de Dios. ¿Sí? Empiecen a pensar en Adán. Adán estaba en el huerto, Dios le dijo a Adán, mira lo que tenés que hacer, señorear, gobernar, ponerle el nombre a los animales, a las plantas, fructificad, ¿sí? Pasala bárbaro, multiplicate, ¿sí? Lo único que tenés que hacer. ¿Sí? Adán hizo un poco de eso, pero desobedeció cuando dijimos al principio, comiendo lo que no tenía que comer. ¿Sí? Ahí empezó la desobediencia de este primer hombre. Por eso es que cuando una persona no experimenta la vida de Dios, puede tener comportamientos tan irracionales. Cuando una persona, como vemos hoy, ¿sí? En el mundo, en las noticias, vemos comportamientos irracionales, ¿sí? Chicos jóvenes robándole a ancianos, tirándolos al piso, si están en silla de ruedas, y no le importa más. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay un comportamiento irracional por no tener esta vida de Dios. El resto eso no lo hace, los animales no lo hacen, pero el ser humano sí. ¿Ves? Por esta falta de esa naturaleza de Dios en el hombre. Entonces, Dios determinó por diseño que sea la naturaleza que portamos lo que nos va a enseñar. Y ahí el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto no es solo un dicho. Nosotros podemos decir, mira qué lindo lo que dijo Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un hecho. Es un hecho espiritual. Tener la mente de Cristo no solo es tener la mente, sino los pensamientos de Cristo. Si tengo la mente, tengo los pensamientos. Entonces, no es una forma de decir algo, es una realidad de la naturaleza de Dios impartida en nuestra vida. Por eso es que en noches como esta, lo que hacemos por la vida del Espíritu es sacar a luz aquello que ya está escrito en nuestra naturaleza y que hemos recibido de Dios. Eso es lo que nos vamos entendiendo un poco más. Entonces, cada vez que nos reunimos, los que nos sirven en el Señor nos ayudan a recobrar esa memoria eterna que decimos.
Mientras el hombre no tiene a Dios, lo que sufre es como una amnesia. Vive, anda en el mundo, produce, pero tiene una amnesia de Dios. Por eso el Evangelio es ese, el que recobra la memoria en el ser humano, de que fue una creación eterna para este tiempo y para el lugar donde le toca vivir. Entonces nos reunimos para eso, para recuperar la memoria eterna por causa de el pecado. El pecado, la desobediencia, ¿sí?, es lo que produjo esa muerte en el ser humano. Siempre decimos que la religión habla del pecado como la acción que cometemos a través de algún error. No, el pecado tiene que ver con una naturaleza que va contraria a lo de Dios. Ahora esa expresión, tenemos la mente de Cristo, incluye en nosotros haber nacido de nuevo y tenemos memoria de Dios por haber nacido de nuevo. Por eso es que no estamos para estar acá para recordar. ¿Dónde dice eso? Escrituralmente, ¿dónde dice? No, sino en mí. Recuperar una memoria, no una palabra escrita en un papel. Tenemos la mente de Cristo, es decir, wow. ¿Y dónde lo? No, eso me lo dijo Dios. No lo leí en la Biblia, me lo dijo Dios. Tengo la mente de Cristo. Es muy diferente. Ahora, cuando nosotros decimos, tengo la mente de Cristo y busco un versículo, ya está. Ya el maestro cambió. El maestro dentro mío soy yo. Ahora, cuando yo entiendo que la mente de Cristo es altamente operativa, va a manifestar a Dios, me posiciono de otra manera. Ya mi vida se posiciona de otra manera. Por eso es que no estamos para recordar lo que la Biblia dice, sino que estamos para recordar la porción de Dios en nosotros, que hemos recibido por naturaleza. No estamos reunidos para ser enseñados, sino para recobrar una memoria. También, estar por decir, bueno, voy a aprender algo. No voy a aprender algo, voy a recordar. Voy a recordar de dónde vengo y para qué estoy en este tiempo en la tierra. Es muy diferente. Cuando yo voy a la iglesia para escuchar algo nuevo, para aprender algo nuevo, la naturaleza no es la misma. Ahora, cuando voy y entiendo, esto es así, es real. Y está el maestro dentro enseñando, sí, es así. Ahora es así. Y siempre fue así. Pero eso lo hace la vida de la fe. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese Dios en el cual le hemos creído. Entonces, cuando Pablo dice que fuimos, fíjense esto también lo hemos oído por años, Gálatas 2:20. Y después Romanos 6:4. Fíjense, con Cristo estoy, esto decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Qué recuperó Pablo para decir eso? Recuperó la memoria porque cuando Cristo estaba crucificado, él entendió que él estaba dentro de ese Cristo, que iba a redimir a una humanidad. No lo dijo porque, wow, yo también estoy pasándola mal como la pasó. No. Recuperó la memoria. Fíjense lo que dice Romanos 6:4. No solamente crucificado. Miren lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted y yo no sabíamos hasta esta noche, para no escandalizarnos, pero usted y yo, cuando Él estaba siendo crucificado hace 2000 años atrás, estábamos en Él. Cuando Él estuvo sepultado 3 días, usted y yo estuvimos sepultados 3 días con Él. Pero eso no lo podemos leer bíblicamente. Eso es la naturaleza que te dice, ya estaban en mí ustedes. Ustedes también estuvieron en el sepulcro y ustedes también resucitaron. Eso no es de escuela. Eso es por naturaleza. Wow, yo digo, cuando veía esto digo, ¿será que el Señor me permite así como tener, como en esas películas, una visión donde
parece que yo estaba dentro de él y veía cómo estaba padeciendo o cómo estaba dentro de la tumba antes de resucitar. ¡Wow! Porque si yo creo en ese Dios y que yo estaba en él, yo también ese día estaba ahí. Pero esa enseñanza no te la da un maestro bíblico, esa es la naturaleza de Dios dentro nuestro, porque estábamos en él. Sí, esto también es loco, pero es una realidad en la vida de la fe. No es una doctrina, es una realidad. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo incorporada. La Biblia dice que fuimos sepultados con Cristo, pero eso es una realidad. Nosotros estuvimos ahí, pero quizás hasta que no somos hijos, no podemos entender ni la cruz ni el sepulcro. Solo cuando somos hijos entendemos que estar allí y estar sepultado no nos escandaliza, no nos duele, no nos enoja. Pero para eso hay que ser hijo, porque solo el hijo puede vivir eso y decirle al padre: papá, no saben lo que hacen, perdónalo. Por eso cuando qué lindo leer eso y en Pascua celebrar que Él resucitó, pero vernos ahí es naturaleza, lo otro es doctrina. Tenemos que recobrar la vida del Hijo porque si no nos traumamos. Debe ser traumático estar siendo crucificado. Debe ser traumático estar en un sepulcro 3 días. Pero por eso es que Él nos permitió madurar en el Hijo. Nosotros creíamos por doctrina esto de la crucifixión, del estar en Cristo, de estar crucificados. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo buscamos. No, eso es una realidad que la hemos vivido porque Él nos pensó y en Él estábamos. Hoy podemos decir algo que nos recuerda ese Espíritu de Dios en nosotros, que estábamos en Cristo, como decíamos, cuando Él estaba en la cruz. A ver, no nos acordamos, porque a eso viene el Evangelio, a recordarnos esa memoria eterna. Pero ¿saben también dentro de quién estábamos nosotros y no nos acordamos? De Adán. También cuando Adán metió la pata, nosotros estábamos adentro. Nosotros también estábamos en el huerto y comimos del árbol equivocado en Adán. Porque de ahí se desprende toda la humanidad. Entonces, también estábamos en Adán. Cuando él comió de lo que no debió de comer. Pero diga conmigo, ya no estamos ahí. Ya no estamos en Adán. Sino que estamos para recordar, ni siquiera estamos para recordar, fíjense, nuestras propias memorias. Y en esto uno parece como que machaca y es como que, pero lo digo con todo el respeto del mundo. Nosotros venimos de una generación de hace por lo menos unos 20 años atrás, 30, 40 y 50 años para atrás. Creo que todavía esto se estipula, pero, y no es para burlarme, pero los testimonios en la iglesia no han sido inocentes. Para los que quizás no saben, cuando se empezaban las reuniones, ¿sí? Había alguien que tomaba lista de los hermanos cuando llegaban a la reunión, al sábado, el domingo, decía, ¿quién tiene un testimonio para contar? Entonces se hacía una lista. Y cuando empezaba la reunión, iban pasando los hermanos para contar el testimonio, ¿no? Yo había sido esto y me metí en esto, pero un día el Señor, pero para todo esto yo ya había hecho todas estas macanas y había metido la pata en esto y bueno, y todos contaban sus hazañas, ¿no? Y toda una generación fue afectada por eso. Toda una generación fue afectada por eso. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba
sobre personas que habían hecho un montón de cosas malas o mal y que Dios los había sacado de allí. O sea, la gloria de Dios era para eso, para sacar al hombre de todas las problemáticas que había estado. Entonces el centro nunca terminaba de ser Dios, sino que era el humanismo del ser humano. Por eso no era inocente. Por eso no era inocente. Entonces, ¿qué es lo que se exaltaba? Lo que habíamos hecho cuando estábamos muertos. Se utilizaba a Dios para exaltar lo que éramos cuando estábamos muertos. Hice esto, hice lo otro. Salí con un montón de mujeres, era reborracho, andaba en adicción, eso, y cuanto peor era, parece que, ¿no? Y el que no estuvo en nada sufría. Uno decía, y yo no puedo inventar algo, así como para pasar, porque uno quería pasar también, ¿no? A dar testimonio. ¿Eh? No es basarse en cuando yo estaba muerto, sino es expresarlo a Él cuando me trajo a vida. Eso es darle gloria a Dios. Lo otro es como que es muy maravilloso, pero ¿saben quiénes lo celebran? Los muertos. Que los muertos entierren a sus muertos, dice la palabra. ¿Eh? Claro, ¿quién va a celebrar? Un muerto. Los vivos no celebraban a Cristo, no los vivos de acá, los vivos por espíritu. ¿Eh? Entonces, toda esa generación fue afectada. Entonces, ahora, cuando el Señor quiso traer a nuestra generación, por eso hablé de la enseñanza apostólica, cuando el Señor quiso traer a nuestra generación la vida apostólica, no estábamos entrenados para que el centro sea Él. No, ¿cómo? ¿Y la gente? No, ¿y cómo? ¿Y los testimonios? Claro, ¿dónde queda todo? No, porque la enseñanza apostólica lo que traía a luz era la vida de Cristo en nosotros expresada por su naturaleza. Un cambio, un cambio. ¿Mm? No estábamos entrenados. ¿Por qué? Porque veníamos de exaltar más el humanismo transformado que la vida de Cristo en plenitud. Personas transformadas. Se compró una Biblia, ahora usa traje, va a la iglesia, no falta nunca. Esas son cosas cosméticas. La verdadera transformación es, si eso no pudiera ser, ¿qué estoy manifestando? Si no pudiera ir a una iglesia, si no pudieras, pero tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi vida, tengo mi trabajo, tengo conocidos para expresarlo a Él. Entonces esa es la realidad del Evangelio. Y fíjese, esa vida apostólica se trata de que la mente de Cristo se active en nosotros y nos acordamos de lo que éramos, no de lo que éramos en Adán, nos empecemos a acordar de lo que éramos en Cristo. ¿Ven de qué eran los testimonios? De recordarnos que éramos en Adán. Pero dice que vino un nuevo Adán, que era Cristo. Y ahora nos tenemos que recordar en Él, sino de que éramos y hemos sido en Cristo. Estoy terminando. Nuevamente Pablo dice, porque yo recibí del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo recibí del Señor? En sus memorias. ¿Ve? Por eso el fundamento de la iglesia no es de dónde Dios nos sacó del mundo, sino de dónde eternamente Dios nos creó. La iglesia no está fundamentada de todas las personas de dónde las sacó Dios. De vicios, de errores, de maltrato. No, sino de dónde Él ya nos había creado desde una eternidad para estar en buenas obras. O sea, en estos días, expresar las buenas obras es manifestarlo a Él. Cuando fundamentamos la iglesia en todos los errores que cometimos en Adán, esa no es la iglesia. Eso es humanismo. Entonces, cuando Dios alumbra nuestra mente,
vamos entendiendo y activa nuestra memoria en Él. Y progresivamente vamos expresando lo que Dios depositó a través de su naturaleza en nosotros. Esto es un trabajo progresivo. Es como decíamos un poquito el día sábado, el día viernes, ¿no? Y en la escuela de vida que teníamos acá. Es como comprar un terreno, pero hay que mantenerlo y rápidamente edificar, para que no se meta nada, para que no se llene de pasto, para que no se llene de mugre, no empiecen a tirar basura. Así es. Empezar a caminar en la vida de la fe es rápidamente edificar en el terreno que Dios nos ha permitido tener. Fíjense en cómo en esto, y termino, Pablo, el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, entendido en las Escrituras, ¿sí? En el Pentateuco, en la Torá, era enseñado era un alumno de los mejores maestros de ese tiempo. Cuando él persigue a la iglesia, a los apóstoles para matarlos, ¿sí? Para encarcelarlos, porque predicaban a Cristo y él estaba contrario a eso. Pero dice que en un momento el Señor se le cruza, ¿sí? Una bomba. El Señor se le cruza y dice que cae en tierra. Algunos dicen que se cae del caballo. La Biblia no dice caballo, ¿sí? Yo lo he escuchado, pero se cae en tierra y dice que él después de esa conversión, de eso que queda oyendo al Señor, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y ahí dice que Saulo comienza una transformación. Y él cuando comienza esa transformación dice que él empezaba a compartir. ¿Y qué compartía? Cómo él había caído, ¿sí? Porque era así, era asá, era esto. Pero pasado el tiempo, él dice, desde el vientre de mi madre. Y no se queda ahí, porque en los últimos días, él dice, desde la eternidad el Señor me había pensado. Va recuperando una memoria eterna. Primero fue porque lo perseguía y porque él era alguien que tenía cartas, ¿ves? Como los testimonios. Pero dice, yo no quiero que se fundamente mi vida en eso, sino que en esto, y fue mutando, fue madurando, hasta entender, wow, no era ni porque yo perseguí, ni porque me vio en el vientre, sino porque Él me creó desde una eternidad y ahora me vino a buscar. Es recuperar memoria eterna. De eso se trata, para eso venimos. Venimos para recuperar para qué Dios nos creó. Y no importa la edad, en esto Dios dice, lo hago así, en un momento empiezas a recuperar y empiezas a disfrutar de poco, progresivamente, quién eras en la eternidad para mí. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso es que, como decíamos, Dios siempre nos permite, fíjense, a cada uno cuando recuperamos la memoria, convertirnos de alguna manera en ese arca del que venimos hablando mucho. El arca es lo único que flotó ante toda la adversidad del mundo. Cuando nosotros nos convertimos en esos hombres de fe y mujeres de fe, podemos flotar sobre todas las circunstancias del mundo. No importa, como decíamos, la economía, no importa la política, no importa lo que venga, Dios nos va a permitir flotar sobre todo eso para que no perezcamos. Porque somos parte de eso. Siempre Dios se va a valer de eso. Póngase de pie, por favor. Esta es la primera parte. ¿Con qué nos debemos de quedar? Que cada vez que nos reunimos no venimos simplemente para escuchar algo nuevo, sino para que cuando escuchemos recuperemos esa memoria. No lo sabía, no es que no es que no lo sabía. Estaba dormido en nosotros, pero para eso viene Dios a nuestra vida. Recuperar esa memoria eterna. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis amados.